Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente. Estamos ya en vivo en directo. Esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Vamos a tener los primeros protagonistas allá dentro del campo de batalla. Voy a ingresar ya rápidamente a la sala. Un momento, ya voy a estar con los comentarios. ¿Cómo? Estamos. Muy bien, ya estamos ya dentro de la primera sala. La primera sala de la noche se van a enfrentar los chicos de GNR Z4 versus los chicos del clan Bramita. Quiero mandar un saludo muy especial a los chicos del clan Bramita. También a los chicos de GNR, al amigo Juanjo, el líder del clan Bramita ahí ya está presente. No, digo, el líder del clan GNR. Y a los chicos del clan Bramita también. Al amigo Ábalos, se van de estar viendo el directo. Un saludo cordial para él. Muy bien, vamos a ver qué dicen los comentarios. Lauti, hola, primero dice Lauti. Pali Sayas, saludos crack, dice también. ¿Cómo estás, Pali? Saludos, bro, dice Fuerza. Cele Gaona, ¿cómo estás? Cele Gaona, bienvenida al directo, guapa, guapísima. Así es, muy bien. Vamos a ver los chicos que ya están ingresando ya al campo de batalla. Ahí está Alex Duqueciño, Nemesis, Laku, Juanjo, Faso, RH, Mateo. A ver, ¿quién más? Dan, Joselo, Ben, Ocañime, güey. Bastardo, Kevin, el menor Villa Junior, los chicos del clan GNR Z4. Muy bien. A ver. Chucky Cañete, ¿cómo estás? Por el otro lado, Albert. A ver, Elías Narváez, ¿cómo estás? Presente nuevamente, dice Elías Narváez. Qué grande mi gran amigo Elías Narváez, el moderador del chat. Gloria Soledad Valdés, ¿cómo estás? Para el clan Bramita, dice Gloria. Ya está ya el apoyo para los chicos del clan Bramita, de parte de Gloria. Jorge Barrera, bien ahí comando, dice Jorge Barrera. O más alguien de pisa comando. Apenas pueda voy a partir la mitad, ya te llevo, con ganas de dañar, pues oye, no puedo la tema ya. Ya está ya acá, calentito. Oye, Pizza Hut, cortesía al amigo Jorge Barrera. El agradecimiento especial para él. De Pizza Hut mando la pizza. Calidad al amigo Jorge Barrera. Muy bien, Albert, Rolo, Maella graba, Valros, a Ronald, Perrin, Taburón, Pollo, Elena, Jefe, Ruth, Nelson, Fabi, Floki, Karma, Eider,
y Doraemon. Son los que conforman el equipo del clan Bramita entonces para esta noche. Así es, señoras y señores, la temática de 16 versus 16. Para anotar cuando aparezca primera zona. Está prohibido 6 horas, pero está permitido las granadas. Muy bien. De mi parte, buena suerte a todos y que gane el mejor equipo. Apoyo Oviedo Prime presenta, dice Miguel Bogado. Un saludo muy especial y cordial a los chicos quienes conforman a la gran familia del clan Oviedo Prime. Ahí también el amigo Miguel Bogado, que se hizo presente acá en el chat del directo. A ver cómo va esto, señoras y señores. 41 PC dice, grande el amigo, dice Adán. ¿Cómo andamos, Adán? Bienvenido al directo, mi cuate. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas, antes de que se olviden. No cuesta nada y motiva bastante. Muy bien, a ver. ¿Qué dicen en el chat? Vamos que GNR dice Oscar Olmedo. ¿Cómo estás, Oscar Olmedo? Muy bien, damos inicio ya a la primera sala de la noche. Eliminación directa, así que no hay un margen de error. El primer error podría ser el último. Así que buena suerte a todos, que gane el mejor, señoras y señores. A ver, ¿qué dice Oscar Daffy? ¿Cómo estás, Daffy? Aldo Arellano, 5 en la descripción del directo, aparecen los fundamentos. Muy bien, ya estamos dentro del avión. Color blanco para los chicos del clan GNR. Color negro para los chicos del clan Bramita. 32 jugadores. En el cuadrilátero dice Fabián Aquino. ¿Cómo estás, Fabián Aquino? Muy bien, Mateo es el que está en pantalla ahora mismo. Los chicos de GNR cayendo con todo para equiparse. También así los chicos del clan Bramita. A ver, Pollo, el que está en pantalla. Lena también. Vaya cosa. Mira, cuerda y pinta cosa. Muy bien, vamos a verlo. Joselo, Joel y Bastardo.
Los chicos del Team 5 representando a los chicos de GNR también. Este jefe, el líder del clan Bramita, un saludo muy especial y cordial para él. Ahí está liderando su escuadra. Este es... La historia cuando me vaya, weón. Nelson y Fabi. Ruth. Ruth, sí. Ahí está Ruth. Voy a transmitir el cuadrato del cartel Paraguay, dice. ¿A qué va? Bitcoin. Ya está. A ver... Vamos a ver cómo sigue esto, señoras y señores. Primera zona para que inicie la matanza. Para que habilite de una vez a hacer bajas, Así que atentos a eso. Lo tenemos en pantalla a Mateo. A Mateo representando a los chicos del clan. Este es Bramita, Este es Perry. Muy bien, después dice Cristian Céspedes. ¿Cómo estás, Cristian? Yo soy de cartel Paraguay, dice. Era Dark God, dice Fabián Aquino. Tranquilidad. Hoy transmito un cuadrilátero, pero... A ver, era que juegan los chicos del clan Berserker. El Team 500. ¿Dónde me hablas de ella? Y Legión de... Muy bien. Y no tenías clanes. Y tenías que estar dentro del clan, Esa era una de las reglas, Así es, mi cuate. Muy bien, este es Villa. Los chicos del Team 8, Floki, Karma, Eider también. Vamos a ver los chicos del clan Bramita. Este es Doraemon. Muy bien, Doraemon. Muy bien. Una cuenta nueva, Muy bien, este es el Nemesis, el que está en pantalla. Vamos a ver, faltan 30 segundos para que indique la primera zona y habilite de esta manera la matanza entre estos equipos que se están enfrentando esta noche. Lo juegan los chicos del clan GNR versus los chicos del clan Bramita. El encuentro en la Liga Ambarete Guaraní solamente es una sala, eliminación directa, así que no hay un margen de error. El primer error podría ser el último, el más del explosivista. Muy bien, seguimos con todo, señoras y señores. En pantalla tenemos al amigo Juanjo, que es el líder del clan GNR. Un saludo muy especial y cordial para él, al amigo Juanjo. Vamos a ver el otro líder, ¿dónde estará? El otro líder es Jefe, que lidera a los chicos del clan Bramita. Ahí está, un saludo muy especial y cordial para él. Ahí está el corazón para todo el público. Vamos a ver si un día nos invita también a tomar unas bramitas. Muy bien, a ver. Seguimos con todo, tenemos ya marcado la primera zona, habilitando de esta manera la matanza entre ambos equipos. A ver. Lo tenemos en pantalla a Jefe, a Bastardo. Joel también. Este es Joel. 32 jugadores. Todavía no tenemos la primera kill. Vamos a ver, señoras y señores, quién se queda con la victoria de este encuentro entre los chicos del clan Bramita y los chicos de GNR. Muy bien. La zona que empieza a restringirse en 10 segundos. Este es Karma. El Doraemon. Doraemon que quedó sin internet, ¿verdad? Mirad vos, Martín, al 8-4. Muy bien. El Junior, el que está en pantalla. A los chicos del clan GNR que vinieron de blanco para esta ocasión, para este encuentro. Llegando en ese sector la escuadra de Jefe,
jefe que me queda, el clan Bramita. Los chicos del clan Bramita quienes vinieron vestidos de negro. Muy bien, Joselo es el que viene vestido de novio. Se va a casar, no sabemos con quién. Muy bien, el Pollo. Perrin también que lo acompaña. Muy bien, 32 jugadores. A ver la zona que se va restringiendo de a poco. Todavía no se están encontrando los jugadores. Muy bien, este es el Nemesis. Vamos a ver. Seguidamente tendremos más partidas. A ver. ¿Dónde se me fue el chat del amigo? Ahí está, lo voy a fijar. Muy bien, luego de este enfrentamiento tendremos a los chicos del Team Razior versus el Top Level. En las 20 horas va a ser ese encuentro. Seguidamente 20-30 horas a los chicos del Team el León Guaraní versus Umbrella Team. Muy bien, 21 horas se lo van a jugar los chicos del God Sur versus Hunter. Y el último enfrentamiento es entre los chicos del Team AF versus el Fire Clan. Ahí está, va a cerrar lo que es la Liga en Barete Guaraní, los chicos del Fire Clan y el Team AF. Bien, creo que Nelson tiene visualizado ahí al enemigo en ese sector. Vamos a ver si encuentra un ángulo de disparo para poder abrir fuego hacia el enemigo. Vamos a ver. ¿Vos en qué clan estás? Dice Cristian Céspedes. Estoy en el Escuadrón Paraguay. El menor. Ahí ya tiene visualizado ahí el enemigo. Scar para él. A ver, no lo reconozco aquí. Vamos a ver la Villa que tiene la M60. El Junior, el que está entrando por el sector. El Junior que representa a los chicos de GNR. A ver, este es Doramon que está en serios problemas. Ya lo levantó su compañero Floki. Ahí está, excelente servicio de enfermería por parte de Floki. Muy bien, este es Karma. Los chicos del clan Bramita ejerciendo presión por el sector. Hola, YKP. No, es el primer enfrentamiento recién a mi amigo Rodri Añasco. Bienvenido, mi cuate. A Rodri Añasco que acaba de llegar al directo. Bienvenido, mi cuate. No se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. Muy bien, estamos teniendo un pleno enfrentamiento. Lo juegan los chicos del clan GNR versus los chicos del clan Bramita. Este es menor. El menor se tiene que conectar con esa escala de velocidad. A ver, Kevin también que llega en ese sector para tratar de apoyarlo. A Bastardo para conectar con esa M60. Muy bien, este es el Duqueciño. Alex también. A ver, en pleno enfrentamiento todavía no tenemos ninguna baja. Lo que dice Nelson es el que se convierte en la primera kill de la noche, rompiendo así el hielo. Los chicos del clan Bramita se consiguen la primera kill. Vamos a ver, Nelson es el que está avanzando por ese sector, tratando de bordear, tratando de buscar un ángulo de disparo para abrir fuego hacia el enemigo. Este es Fabi, que está algo separado de sus compañeros. Vamos a ver cómo va esto, quién se va a quedar con la victoria y quién va a estar clasificando a la siguiente ronda de la Liga Barete Guaraní. Sí, señoras y señores. A ver. Muy bien, es Villa, el que está en pantalla ahora mismo, señoras y señores. En problemas está Floki, le devuelve el favor Doraemon. Qué grande Doraemon. Te devolvió el favor. Ya no te debo nada, Floki, le dice. Pero no tiene la pistola de curación. Ojo que Faso se ha eliminado. ¿Dónde está? Ahí está Faso, güey. Ahí está a Bastardo, el que se convierte aquí. Vamos a ver. Juanjo es el que está posicionado ahí en ese sector. Bien. Creo que es... Vamos a ver la jefe. ¿Qué está haciendo el amigo jefe?
recordar que quedan 28 jugadores todavía aquí en la sala. Ahí la están jugando los chicos de GNR versus los chicos del Clan Bramita. La primera sala de la liga en Bareté Guaraní. Ahora mismo, no se olviden dejando su buen like, chicos y chicas, no cuesta nada. Vamos a ver los que están intentando conectar. Reventada de cabeza por parte de Doramon con esa M60. A ver, avanza Doramon. Vamos a ver, consigue colocar esa pared de glue. Ahí no tiene chaleco, está en la izquierda. Lo terminó de llegar a Karma. Vamos a ver cómo va esto. Ahí están llegando los chicos del Clan Bramita, recibiendo mucha presión por parte de los chicos de GNR. No quiere ser fácil. Ahí tiene el Team 4. Ahí están los chicos del Team 4. Ojo que Taurón está en el piso. Pollo también así. Este es Elena. Elena que está equipada con ese MP40. Ojo que recibe el fuego cruzado. La tumbaron a Elena. A ver. La terminó llevando Mateo. Perry es el que sigue todavía. Perry que le da piso de río y que consigue esa kill. En Nemesis. El que caía, ¿eso qué? Sí. Vamos a ver, este es Joselo. Tremendo encuentro estamos viendo aquí en vivo a través del canal. Bastardo que se consigue ya su tercera kill. Vamos a verlo a Jefe. Jefe que está aguantando en esa posición todavía. Ahí está M60 y MP40 para el amigo Jefe. 14 jugadores en este encuentro entre los chicos del Clan Bramita y los chicos del Clan GNR. Envíame en el Instagram, Ramón Sánchez. Estoy como 41 PCD. 41 PCD. Estoy en el Instagram. Envíame ahí, ahora mismo lo pongo. Muy bien, este es Nelson. Está acompañado por Ruth. Jefe también, que está en ese sector. A ver, Jefe. Muy bien, Doramon, el que está todavía ahí. Casco al 3 tiene, pero no tiene chaleco, ni camisilla, no le doy Doramon, o sea. A ver, Villa que está llegando en esa posición, haciendo bastante daño. Villa con la M60 de velocidad de disparo. La acompaña el menor que va volando por el sector. Kevin, que está todavía apostado en ese sector, en la parte de arriba, en alguna parte del mapa de Bermudas. Vamos a verlo a Fabi. Ojo que Ruth se consigue hacer ya esa kill. Vamos a ver Ruth. Ruth del Clan Bramita. Vamos a ver, quedan 12 jugadores nomás ya. En el Facebook entonces me envías Facebook, ya 41 PCD, oficial stream. Estoy ahí, tengo 40 seguidores. Muy bien, creo que quedan 12 jugadores. A ver quiénes son los que están aguantando todavía. Joel, acompañado de Bastardo, que están aguantando todavía en esa posición. ¿Qué? 9 versus 3. Acula, los chicos de blanco son los chicos del Clan GNR. ¿Cómo estás, Rodriñajo? ¿Todo bien, mi cuate? Tranquilo, pa. 7 versus 5. ¿Por qué 5? ¿Dónde están los chicos de blanco? Están todavía ahí. Kevin, el menor y Villa. 5 jugadores de los chicos del Clan GNR. Y también Jefe, que está todavía con su totalidad de escuadra. Más, vamos a darle jugadores. Nos quedan 12 jugadores. El juego está por terminar. Manteniendo esa posición Kevin. Perry también bordeando esa zona. Lo tiene enfrente Alex. Vamos a ver cómo la resuelve aquí el amigo Alex. Muy bien, esto está por terminar, señoras y señores. Está por decidir quién clasificará a la siguiente ronda. El Clan Bramita o los chicos de GNR. A ver, ustedes qué dicen, señoras y señores que están mirando. Va, es de Jaina, Peneña en Gupa. No, mentira. Muy bien, está Ruth. Vamos a ver Villa, que está también posicionada en ese sector. Quedan 11 jugadores. Se agarró la tensión aquí. Se volvió bastante tenso esto. Perry, que está todavía, quedó solo, representando a los chicos del Team 4. Este es el Duqueciño.
Vamos a ver si Luquezinho puede aguantarla todavía. Decide retroceder. Unir potencia de fuego ahí con sus compañeros. Ojo, recibe bastante daño ahí Luquezinho. Vamos a ver, es Joel que está aguantando ahí junto con Bastardo. No la quieren hacer fácil, están aguantando hasta el final. Ahí está 30 segundos para que inicie la restricción de la zona. Este es Jefe. Jefe está equipado con la Scar, la de velocidad. Ahí está abriendo fuego el amigo Jefe. Los de blanco, dice Jorge Ferreira. Muy bien. Vamos a ver, van a ganar. Vamos a ver cómo termina. ¿Quién? El Team 7. A ver cómo termina esto. Quedan 8 jugadores, señoras y señores. Avanzando de esa posición, atención a la formación a Kevin. A ver, en la parte de arriba, los chicos del clan Bramita. Todavía con 4 jugadores. Vamos a ver cómo termina esto. Este Nelson, ojo, que se convierte en su tercera kill. El Nelson avanzando también, colocando esa precisa para el glue para que pueda cubrirse. A ver, Fabi también, que tiene esa ropa. Está muy bien posicionado para poder cubrirse por el otro sector menor que está en el piso. Kevin, a ver, tirando esas granadas. Vamos a ver, se defiende con todo Kevin. Tremenda partida estamos viendo, señoras y señores. Quedan 4 jugadores, 3 versus 1. Sí, se lo terminaron llevando. Sí, es victoria. Los chicos del clan Bramita. Tremendo versus, acabamos de ver. Los chicos del clan Bramita se vinieron de la sala. La hicieron con 3 jugadores vivos. Sí, señoras y señores. Este es Nelson. A ver. Jefe que se metió una kill. Nelson con 3 kills. Fabi 5 kills. Y Ruth con una kill. Para darle así la victoria a los chicos del clan Bramita. Y avanzan hacia la siguiente posición. En esto que es la Liga Bareté Guaraní. Muy bien. Vamos a esperar que nos pasen. ID y contraseña. Envíame, Martín, voy a entrar en el grupo. Así voy a esperar que me pasen ID y contraseña para ingresar. Mientras ustedes no se olviden de ir dejando su buen like, chicos y chicas. No cuesta nada, y motiva bastante. A ver. Martín, vení, entra mientras yo hago ir. Acá ya está ID y esta es la cosa. SB.
A ver qué dicen los chicos en los comentarios. Cabe tener el pingüino, había sido ese redañaco. Sí, está bastante OP. La habilidad del pingüino, te genera una pared glue cada cierta cantidad de tiempo. Así que buenísimo. Vamos, Bramita, qué loco, dice Álvaro, lo que pega Cookie, dice Álvaro, sí, he visto, tremenda sala que acabamos de presenciar ahí con los chicos del clan GNR y los chicos del clan Bramita, Bancame, hijo. Buena Bramita, dice Palizallas. Capé, te he visto en grupo. Y dije que iba a estar en directo divina. A ver, Crack dice, qué grande el amigo Piti. Un saludo especial para el líder del clan, sin miedo, el amigo Piti. Gracias por la buena onda y el aguante de siempre, mi gran amigo. Sebastián ahora juega en el Team León Guaraní, papá, dice. Así es, mi cuate, lo van a jugar los chicos. No. Ahora lo van a jugar los chicos del Team Razor versus el Top Level. 20-30 ahora van a jugar los chicos de León. Ahí lo ven, escribe ahí que está copiando. El León Guaraní versus Umbrella. Vamos a editar rápidamente esa descripción. Víctor Javier Rodríguez, ¿cómo estás, Bramita? Todavía, bro, lo que pegan, dice. Muy bien, no se olviden de dejando su buen like, chicos y chicas. Víctor Javier, ¿cómo estás?
Ramón Sánchez envió un mensaje ahí, ahorita. Bramita dice Samudio. ¿Cómo andás, Samudio? Muy bien. Estamos aguardando ID y contraseña para lo que va a ser el siguiente enfrentamiento, señoras y señores. ¿Qué? No sé, creo que no. A ver qué dicen los chicos en los comentarios. José Gamarra, ¿cómo estás? Quiero que transmitas mi verso, dice. Para hoy al menos es imposible, mi cuate. Saludos al clan Aratirí. Aunque no está presente para hoy, se éxitos en tu transmisión de parte de Gael, dice Gabriel Cajo. Muchas gracias, amigo Gabriel Cajo. Un saludo especial a los chicos del clan Aratirí. Para hoy 22 horas ya imposible, mi cuate. Imposible, al menos para hoy. Meliodas, ¿cómo estás? El rey demonio Meliodas, para por dinar. ¿Qué onda? Jamás pasaron ni de contraseña de top level. Dice, estoy por dos Meliodas, Se ganó ahí, nada. Se va a estar, ganó la idea, nada, no pasa ahí.
Ya pasó nuestra hora de juego y así. Creo que ustedes van a clasificar ya de una porque los otros no contestaron, ¿eh? No contestáis. Éxito para LGD en todo más dice Gabriel Cajo. Ya está mi cuate. Perdeo yo para que no está ese, sí. Exactamente. Ulema, mira. Ahí está el pingüino, loco. Estiramiento, full. De este está muy roto, este. El pingüino este produce cada 120 no sé cuánto un cosito. Vamos a ver vos, Martín. En la mascota. Colección aquí. ¡Epa! Metí ya por macana. Ahí está. Habilidad. Cuando el jugador no tenga granadas. Cuando no tenga granadas de pared de glue. ¿Entendés? Es específico. Cuando no tenga. El señor Wagner, no sé qué puta, puede producir uno cada 120 segundos. Pero será que cuando produce uno. Y eso sí, yo te puedo dar a vos. Pero demasiado mal no suena que yo te doy a vos. Pero, a ver, siguiente nivel. Cuando el jugador no tenga granadas de pared de glue, el señor Wagner puede producir uno cada 100 segundos. El nivel de mascota 5 desbloquea. Ahí va a cambiar. Qué loco, yo tenía abundante y le subí todo a no sé quién, parece. ¿Qué tal con el no? Va la por dice Francisco Peralta. Tranquilo, página, Francisco Peralta. La actividad, ¿no? Tranquilo, página. O no la. No, ya no es mi dos escopetas ahí de 2 tiros. No hay dos jugar. Es la escopeta verde que tiene velocidad de disparo y más 2 de rango. Y este otro que tiene daño y cargador. Eso fue lo que me alcanzó. Voy al resto hule. Pero. Dime algo. Precisión ahí. Vamos a mitad todavía, dice Luigi. ¿Cómo estás, Luigi? Parece que sí. Ya creo que ya se han eliminado porque no hay que yo. En Dorukai que la idea con la señal. Así que hule. Vale, cabrón. Qué ofertón, no es una medalla. Muy bien, a ver. Besarle, Francisco Peralta, Aldo. Aldo Arellano, ¿cómo estás, Aldo Arellano? Bien. Voy a poner ahí mi página de Facebook. Facebook y lleva ya. Porque tengo 40 seguidores en él. Hablemos. Algo de ñativo con lo malo, Hoy Maldo dice Francisco Peralta. Ya en paraíso no ni pena de más, ¿verdad? Tranquilo, A ver, lo digo pasa, ando. Hoy eliminado, ya, ulema. El siguiente nomás ya, el de 20-30 ahora no vaya. Ya tengo ya idea con la señal.
Martín, tenemos ya ID con reseña. Va, por ahí vamos, ya jugamos tiempo de la espalda. Está bien. ¿Cuál es la idea? No, es la organizadora de salsa que no se presentó. Ya te voy a decir quién fue el que no se presentó. ¿Qué tiene que ver la organizadora? Si los equipos no se presentan, va de culpa con la organizadora. El Team Razor, lo que no se presentó. Lo estuvieron esperando los chicos del top level. Así que, Ule de Team Razor, nunca. No hay nada que ver, no hay que no sé. La escena la vaya. Ya tengo ya idea con la señal. Me envía otra audio. Gata. Bien. Añadido que dice Wiwi, ¿cómo estás Wiwi? Vamos a ver quién nos envió solicitud. O me da tiro más masacre. A ver. Duquesinho al menor. Ahí está, ya ingresamos dentro de la sala. Muy bien, ingresamos ya en el siguiente campo de batalla. Lo van a jugar los chicos de León Guaraní versus los chicos de Umbrella Team. Perfecto. Lo estamos esperando ya aquí, en vivo, en el canal. Estamos en vivo y directo desde Asunción, Paraguay. Son las 8:15. El día 15 de agosto de 2020. Diego Rubio, Gabriel. Así me Gabriel, Casas palomitas. Diego Rubio. Muy bien, ya los chicos que están ingresando ya al campo de batalla. Agradecimiento especial a los chicos que nos están acompañando a estar en vivo a este encuentro. Este encuentro que va a ser entre los chicos de León Guaraní. A ver si los chicos de Umbrella Team. Vamos a ver con qué habilidades nos estarán sorprendiendo los chicos de cada equipo. No, y Andrés, Gabriel 41 y Francisco Peralta, No, te por ahí va, Algo. Macho. ¿Cómo se llama? Francisco Coraina. Francisco Cora. Francisco Peralta. Gabriel. Y Aldo Arellano. Pablito Pinto, Cuidado. A ver, ¿sabes de colabora? Para ver muy camacho, y pecho pa' uno, Muy bien.
Esperamos que los chicos ingresen al campo de batalla ya rápidamente. Onega paiste, inocente, digo acá. ¿Qué? Sí. No, nega paiste, digo acá. ¿Cuándo vuelven los de agresivos? Dice Free, Paraguay. No sé, mi cuate. Muy bien, estamos esperando full que los chicos terminen de ingresar a la sala. Ya está ya ahí Bravo, Jefe, Baby, Will, Hades Junior, Zángano, Patrón, Nacho, Dante, Kratos y Garu. De cuál de más me hablo representar, pero mi Mike. Vale, importante. Muy bien, en el otro lado está Aniki. Aniki no era que le decía. ¿Cómo era? Hyakimaru. ¿Pero cómo se llamaba? Dororo. No, pero este es Aniki. Muy bien, Candia, Janet, Fran, Jorge, Rubén, Chris, Ariel, Bruce también. Que van ingresando ya de a poco al campo de batalla. A ver, luego de este enfrentamiento. No, este es el tercer enfrentamiento, Martín. Este es el tercer enfrentamiento. León Guaraní versus Umbrella. El cuarto enfrentamiento es Godsur versus Hunters. El quinto y último enfrentamiento es el Team AF versus Fire Clan. El segundo abandonaron. Razier versus Top Level. Lo que pega Ruth, la chica de Bramita, dice Ábalos. Sí, estuvo viendo, la amiga Ruth, desparramando talento ahí en el campo de batalla. He visto también, Marco Ábalos. ¿Cómo pega Ruth? Dice hace rato, dice, sí, estuve viendo, Full cómo pegaba legalmente. Acá también el amigo Martín dice, que pegaba bien Ruth, él también la estaba observando. A ver. Mira, cura.
Se upea, dice Marco Ábalos, ¿eh? Aún no llenan, dice Gabriel Cajo. Están por terminar de ingresar a la sala. Para empezar ya, para dar inicio rápidamente. A Gabriel le gustan los rubios, dice, ¿eh? Paulito Pinto es rubio, ¿eh? Se comprende, ¿eh? Un saludo especial al amigo Gabriel, y gracias por estar aquí, ¿eh? Gracias, amigo, ¿eh? Póngase bien de ropa, dice. Todo de blanco. Dice ahí Nacho en el chat de la sala. Muy bien. Buena onda, buena onda, buena. Y ya acá. Pásame la agenda, Martín, por favor. Gracias. Muy bien, vamos a ver. Bueno, creo que ya faltaba, dice ahí. Estamos esperando que terminen de ingresar al campo de batalla para dar inicio ya a la sala.
ver. Ahí me sale 4 ganas de blanco. Muy bien, ya estamos dentro del avión, señoras y señores. Lo juegan ahora mismo en vivo y en directo a través del canal los chicos del Team León Guaraní versus los chicos del Team Umbrella. Esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Sí, señoras y señores. Bien, buena suerte a todos que ganen mejor. Cayendo en esa posición Junior. Zángano lo sigue. Si alguien me puede ayudar en los comentarios a ver quién. No, ¿qué pasó ahí? Un super bug. Lo que pasa es que los dos son team, y no sé quién es quién. Muy bien, en pantalla está Rubén. Este es Bravo. ...28 jugadores entonces aquí en la sala, en la tercera sala ya. Vamos a ver quién se queda con la victoria y avanza hacia la siguiente ronda en esto que es la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, Zángano, Patrón. Muy bien, ese es Joker, los chicos del negro. No sé cuál es cuál, digo nuevamente. Porque ambos equipos son team y no tienen iniciales, así es imposible de reconocer. Da igual, se llamaba. Bien, ahí ya me facilitó el amigo Adrián. Lado izquierdo, anda. Por eso no quiero transmitir yo los teams, Más todavía si no tienen un nombre para reconocerles, Son team, pero al final, ¿cómo lo reconocer? Lado izquierdo, vamos al lado izquierdo, a otro lado. Observatorio, hangar, Rinam.
De negro ya eso ni es León Guaraní, Ya eso es de blanco, umbrella, ja. Habían a bailar y pues se llegan ahí, güey. No, date joder, boludo. Ahí está, Ronald Aquino, gracias a mi cuate, Los que tienen ropa negra, Peapios así y me dice, dice. Ahí están los chicos de León Guaraní, son entonces los chicos que tienen ropa negra, Peante con el güey. Ya, Yasmil, ¿cómo estás? Bienvenido al directo, mi cuate. Va a la bordina, Yasmil. Para la próxima tenemos que tener más cuidado con los tines. Tenemos que tener las iniciales puestas, para poder facilitar así el trabajo. Muy bien, en pantalla tenemos a Nikil. Candia, se le acompaña. Tenemos ya marcado la primera zona. Ahorita nos sigue la matanza entre ambos equipos. Ahí está Hades ingresando junto con su escuadra. Una parte del mapa de Bermuda. Muy bien, Junior, que sigue por ahí. Esta es Red Flores representando a ver, a Umbrella Team. Este es Garu. Es de Gotsur. Dice Garu. Es de León Guaraní. Muy bien, vamos a ver quién se clasifica hacia la siguiente ronda. En esto que es la Liga Barete Guaraní. Tenemos 29 jugadores. Ya, Yasmil, ¿cómo andamos, mi cuate? ¿Todo tranquilo? En pantalla tenemos a Ramírez, los chicos del equipo blanco, que son los chicos de Umbrella. A ver, Umbrella, clan, Team, pero ahí clan ahí había sido un equipo ahí. Quilombo este tema de Team Cuaraza. Más o así no tienen iniciales. Demasiado jodido transmitir, Me embolsa el aire. Se fue a embolsar el aire. No hay cuál más balada. No hay cuál ya la León Guaraní con negro. Pero ya no es lo mismo, O que lo tumbaron también. O ya lo llevó Jefe. Jefe lo terminó llevando. A del Team 1 se convierte en la primera kill. Los chicos del León Guaraní. A los chicos del Team 8. Sí, señores y señores, los chicos de Umbrella que se asomaban en ese sector. No entiendo qué quería hacer acá. Tillería. Estaba disparando de la parte de arriba, Y antes ya la bola a la muga, pues no quería hoy te soy igual. A ver, Chris. Chris, que no. Llegando de vídeo, Fortesio, trabate el ojo, Chris. Muy bien, este es bravo. Los chicos del Guaraní entonces metiendo presión en esa posición. El Jefe, que ya se consigue ya su segunda kill. Así es, señoras y señores. Segunda kill ya para Jefe. A ver, Baby, Will, los chicos del León Guaraní. Ojo que Patrón se consigue. No, lo llevaron a Patrón, El Junior que está en el piso.
que está también en esa posición, por lo que oportunamente desaparece Glue, P90 para él, 57 en la cabeza por parte de Hades. Avanza usando el inhalador, a ver, Zángano, que lo está acompañando, Zángano usando la hoguera para recuperarse de esa vida. Vamos a ver, señoras y señores, cómo va esto. Los chicos de León Guaraní son los que están en pantalla ahora mismo. Muy bien, el Dante también, los chicos. A ver, este es Rubén 106 en la cabeza, desde la parte lejana. Rubén con esa M60 castiga bastante al enemigo. Vamos a ver si puede ejercer más daño. Prieto es el que va retrocediendo de ese sector. Las Ramírez lo dejaron muy tocado, digo bien. Baby es el que está llegando en esa posición. Tremendo el daño con esa M14 por parte de Baby. Will el que está bordeando posición, buscando otro ángulo de disparo. Vamos a ver la chica de Team 3, Hades, acompañado de Zángano. También es el que se consigue la kill ahí. De los chicos de León Guaraní quedan 20 jugadores. ¿Quién? El Team 4, me dice acá el amigo Martín. Jorge es el que quedó a un pixel de vida. Ese chaleco al 2 que tiene. Este es Jorge recuperándose la vida rápidamente. Están representando. Ojo que le llueven las granadas ahí en esa posición. 14 para él y se lo termina llevando Sebas desde la parte de atrás. Ahí está Sebas. Muy bien. Este es jefe. Quedan 19 jugadores. Vamos a ver a Nicky, que todavía la hace difícil. Defendiéndose con todo con su escuadra. Lo acompaña Kanye. También Jane. Estos son los chicos de Umbrella. Muy bien. Pero lo terminaron tumbando. A ver, Zángano si puede ayudarlo. Vamos a verle a Janelli. Candia nuevamente en pantalla. ¿Por qué te acuestas, hermano, tratando de conectarlo con esa M14. Nacho Kratos también, el full boost de los chicos de León Guaraní, que ya la quieren terminar rápido. Ya dicen, no, el youtuber está muy cansado, vamos a terminar rápido, vamos a ir al rush. Ahí es entonces los chicos de León Guaraní llegando con todo. Todo por Rodri. Lo tumbaron a Rodri. Lo estaban esperando, pero rápidamente sus compañeros llegaron en esa posición para darle una mano y terminar el trabajo, dejando así 12 jugadores en pie. Vamos a ver, la primera escuadra es los chicos de León Guaraní, segunda escuadra León Guaraní y la última escuadra León Guaraní. Victoria para los chicos de León Guaraní, entonces clasifican hacia la siguiente ronda de la Liga Ambarete Guaraní. Muy bien, perfecto. En la victoria de los chicos de la Guaraní le hicieron con 12 jugadores vivos. Ahí está Sebas, jefe, Baby, Will también. Él lo acompaña de Zángano. A saber, este es Nacho, Dante, Garu, el Joker, Bravo y Rodri. Vamos a ver quién quita la foto. Rodri. Sí, bueno, muy bien. Así entonces la festejan los chicos de León Guaraní. La victoria por parte de ellos en contra de los chicos de Umbrella, consiguiendo así la clasificación hacia la siguiente ronda en la Liga Ambarete Guaraní.
los siguientes al ingresar al campo de batalla van a ser los chicos de God's Tour Sur versus Hunters. Está confirmando la victoria de los chicos del León Guaraní por parte de la mano de Nacho y su compañero Garu. Ahí está festejando todavía la victoria de los chicos del León Guaraní. Envíame, Martín, por favor. Dale. Muy bien, estamos hablando que nos pasen ID y contraseña para ingresar a lo que va a ser el siguiente encuentro. Entre los chicos de God's Tour Sur versus Hunter. A ver.
Elías Nicolás Portillo. Una larga historia, Lo voy a cortar el directo ahora porque parece que no van a jugar, no sé qué onda, pero se pisaleando máquina. Legal el tema. 41 fue mi número de casco cuando hice el curso de paracaidismo. Y PCD significa paracaidista. Muy bien, voy a cortar el directo, señoras y señores. 21 a 30 horas nos vemos nuevamente con el encuentro entre el Team AF y los chicos de Fire Clan. Muy bien, hasta entonces, 21 a 30 horas. Retornamos en